Isto, abrir pasta. Onde está? Sistema fator e sistema nervoso. Ah. No. No? No Está. entres, que salga el título completo. Ah, está acá. Son sustancias regulares. Este? No. Não? É este. Aonde? Bien, entonces el día de hoy vamos a empezar ya a ver la primera estructura de lo que es el sistema nervioso central. La anterior clase habíamos visto que el sistema nervioso central pues estaba conformado por la médula espinal y otra estructura llamada el encéfalo. Vamos a empezar con médula espinal. La médula espinal es una estructura que se va a encontrar ocupando todo lo que es el conducto raquídeo. Se extiende desde la parte superior, región cervical, terminando hasta la región sacra. Se dice que esta médula espinal más o menos tiene una longitud de 45 centímetros en el hombre y 43 centímetros en la mujer, aproximadamente. Pero como en todas las medidas de las estructuras de las vísceras, pues esto varía de acuerdo al tamaño del individuo, pero más o menos un gran porcentaje, la mayoría, pues está dentro de estos límites o de estas dimensiones. Pese a que la columna o a la médula espinal tiene estas dimensiones, se dice que el conducto raquídeo mide entre 70 a 75 centímetros, el conducto raquídeo. La médula espinal es otro. La médula espinal llega a medir solamente entre 45 y 43, dependiendo del sexo, y el conducto raquídeo, el conducto formado por los agujeros vertebrales, 70 a 75 centímetros. El peso de la médula espinal es de más o menos 28 gramos, es aproximado. Esto sin tomar en cuenta todas las cubiertas que tiene la médula espinal, me refiero a todas las meninges. Su consistencia es blanda, friable, color blanquecino. Más o menos ese aspecto tiene la médula. Dentro de su configuración externa, la médula espinal a simple vista se puede observar que tiene dos abultamientos, uno superior y otro inferior, dos zonas anchas, gruesas. La primera zona ancha es el abultamiento braquial. Ensanchamiento braquial. Este ensanchamiento braquial dice que se extiende desde la sexta vértebra cervical, hasta llegar más o menos a la segunda vértebra torácica. Más o menos esa es su extensión. Tiene una longitud de 11 centímetros con un diámetro transversal de 15 milímetros, más o menos, su ensanchamiento braquial. Tiene otro inferior que se denomina el ensanchamiento lumbar, o también lo llaman lumbosacro, que se extiende más o menos desde la décima vértebra torácica hasta llegar a la primera vértebra lumbar. Esa es su extensión. Tiene una longitud de más o menos 8 centímetros con un diámetro transversal de 13 milímetros. Esas son sus dimensiones. Se dice que la médula espinal en todo el resto de su extensión tiene un diámetro de 12 milímetros de forma transversal y un diámetro de antero-posterior de 10 milímetros. Entonces, si nosotros vemos que generalmente los diámetros de la médula espinal son de forma transversal 12 milímetros y antero-posterior de 10, vemos que a este nivel aumenta su diámetro 15 milímetros y a este nivel aumenta su diámetro 13 milímetros. Por eso que en estas dos partes, en estas dos regiones, se les ha denominado como abultamientos, zonas anchas que tiene la médula espinal.
Hablando también dentro de su configuración externa de la médula espinal, se dice que la médula espinal, después de formar este ensanchamiento que presenta, va a formar una forma angosta, pequeña, que lo llaman cono medular. Y ahí termina la médula espinal. Más o menos dice que termina en el disco intervertebral entre la primera y segunda vértebra lumbar. Se llama cono medular. Justo después de haber formado este ensanchamiento, este abultamiento, la médula forma una especie angosta llamado cono medular, que justamente termina a nivel del disco intervertebral entre la primera y la segunda vértebra lumbar. De ahí van a salir varias raíces, así, que le dan el aspecto como si fuera la cola de un caballo. Se lo ha denominado cola de caballo. Cola de caballo. Inferiormente a este cono medular, la médula espinal forma un pequeño filete, así largo, que se denomina filium terminal. Filium terminal. Y ahí termina la médula espinal. Ahí termina. Bueno, hablando de límites, habíamos dicho que la médula espinal se extiende desde la porción cervical hasta la región sacra. Pero específicamente, ¿de dónde a dónde van a ser sus límites de la médula espinal? Dice que su límite superior se va a encontrar más o menos a nivel del arco anterior del atlas, de la parte media del diente del axis y que pasen por el borde superior del arco posterior del atlas. Ahí exactamente comienza la médula espinal. Va a ser continuación del bulbo raquídeo que se encuentra a este nivel. Inferiormente, donde termina, ya hemos dicho, su límite inferior va a ser entre el disco intervertebral de la primera y segunda vértebra lumbar. Entonces, ahí va a ser específicamente los límites de la médula. Superiormente, arco anterior del atlas, diente del axis, arco posterior del atlas. Inferiormente, disco intervertebral entre la primera y segunda vértebra lumbar. Medios de fijación. Se dice que la médula se mantiene en su posición, pero no es una posición fija. No es que todas las estructuras que vamos a nombrar la van a mantener a la médula fija. ¿Por qué? Porque la médula tiene cierta movilidad, de acuerdo a la movilidad que presenté toda la estructura vertebral, ¿no? Ya sea flexión, extensión, lateralidad, rotación, etc. Pero se dice que la médula de una u otra manera se mantiene en cierta parte en su posición anatómica de acuerdo a estructuras. Por ejemplo, superiormente, ¿dónde se va a fijar? Pues como ya les dije, va a ser continuación del bulbo raquídeo. Ahí se fija. Inferiormente se va a fijar en un ligamento que se llama el ligamento coccígeo. Ligamento coccígeo. Inferiormente se fija en el ligamento coccígeo. Lateralmente dice que se va a fijar gracias a sus raíces nerviosas, a todos los ramos nerviosos raquídeos y a la vez por unos ligamentos que se llaman ligamentos dentados. Son pequeños ligamentos que nacen de la médula espinal así como si fuera abanico o lequi, así, en toda su extensión. Entonces, sus medios de fijación de la médula espinal, ¿cuáles van a ser? Primero, superiormente se va a continuar con el bulbo raquídeo. En la parte inferior se va a fijar al ligamento coccígeo. Lateralmente se fija gracias a los pares raquídeos y a este ligamento que se denomina ligamento dentado. Ligamento dentado. ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguna duda, pregunta? Continuamos, pasado. Relaciones. Se dice que la médula espinal se relaciona lateralmente o con todas las estructuras vecinas a través de dos estuches. Se habla de un estuche blando y se habla de un estuche duro. ¿Qué significará estuche? ¿Qué es estuche? A ver, me voy a fijar si es que alguien tiene por acá. ¿Qué es estuche? Ahí va, ¿tá?
¿Alguien para los boliches estuche de lapiceros tienen? Ahí está. Esto es estuche. ¿Cómo se dice en portugués esto? Estojo. Estojo. Este es estuche. Entonces imagínense que toda la parte negra es el estuche blando, formado por las meninges, que aquí ya está pintado de color rojo, las meninges. Y por fuera de este estuche blando se va a encontrar otro estuche duro, uno que lo cubre a la médula, que va a ser toda la estructura ósea de las vértebras. Por lo tanto, se habla de un estuche blando y un estuche duro. El estuche blando dice que está formado por las meninges que cubren a la médula, que son en 3 capas. Una capa externa llamada dura madre, una capa media llamada la aracnoides y una capa profunda llamada la pia madre. 3 capas: la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Se dice que entre la aracnoides y la pia madre va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Entre la aracnoides y la pia madre, en el medio de los dos, va a circular o va a pasar lo que es el líquido cefalorraquídeo. Bueno, se dice que este estuche blando, que es todo esto, lo voy a marcar de color azul, el borde, de todo lo que es el estuche blando. Ahí está. Por fuera de este estuche blando, dice que por fuera de la dura madre se va a encontrar este espacio, que se llama el espacio epidural. Epidural. También lo llaman espacio peridural. Peri, ¿qué significa? Alrededor. Dural, alrededor de la dura madre. Hay espacio, el espacio epidural o peridural, para fines es el mismo. Espacio epioperidural. En este espacio es donde se coloca la anestesia peridural, la famosa anestesia peridural. En este espacio, en el espacio peridural. Pero para poder colocar la anestesia, obviamente pues los anestesiólogos dominan con exactitud todos los planos ligamentarios que tienen que pasar desde la fosa espinosa hasta llegar a este espacio, porque se introduce la aguja y cuando van atravesando todos los planos ligamentarios se escucha. En las prácticas, tanto de interno como ya de especialidad, a uno lo dejan realizar hacer. Te dicen, a ver doctor, haga peridural. Ya sabe la teoría, sí, a ver, hágale. Entonces, tú cuando metes la aguja escuchas lo que se va rompiendo los ligamentos y tienes que contar. El primer ligamento, ¿cuál es? Supraespinoso. El otro, interespinoso. El otro, vas a romper el ligamento amarillo. Entras al espacio peridural. Listo, suficiente. Pero si tú no sabes cuáles son los planos, le vas a dejar paralítico al paciente. Peor aún, si cuando saques líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo va a estar aquí. Ahí tienes que meter la aguja, acá. Y para eso tienes que contar así: 1, 2, es la dura madre, la aracnoide, ahí está. Chupas, sale el líquido cefalorraquídeo. Es un procedimiento que obviamente pues tienen que realizarlo personas que saben básicamente la anatomía pues y posteriormente la técnica. Te pasas un poco, le tiras a la médula, queda paralítico. Bueno, esto por fines didácticos. Entonces, por fuera de esta dura madre se va a encontrar este espacio que lo conocen como espacio peridural o espacio peridural. Este espacio está ocupado por un líquido graso. Un líquido no es un tejido graso compacto, sino es más disuelto con abundante cantidad de vasos sanguíneos. Bueno, por fuera se habla de un estuche duro que está conformado por las estructuras que rodean a este estuche blando. Ejemplo, se dice que en la parte anterior la médula se va a relacionar, aquí va a haber un ligamento, que lo voy a pintar de verde, se va a relacionar con el ligamento longitudinal posterior, se va a relacionar con la cara posterior del cuerpo vertebral
y se va a relacionar con los ligamentos o con los discos intervertebrales. Se relaciona el ligamento longitudinal posterior, cara posterior de los cuerpos vertebrales y se va a relacionar con los discos intervertebrales. En la parte posterior, ¿con quién se va a relacionar? En la parte posterior se relaciona con las láminas, se va a relacionar con la apófisis espinosa y se va a relacionar con los ligamentos amarillos. Láminas, apófisis espinosa, ligamentos amarillos. Lateralmente se va a relacionar, dice, con todo lo que concierne dice, al aparato apofisiario, todo lo que es apófisis transversa y demás, y los pedículos vertebrales. Pedículos vertebrales, y se va a relacionar con todo lo que es las apófisis transversa, etc., con toda su complejidad. Seguimos. Pasado. Seguimos en su configuración externa de la médula. En la configuración externa de la médula van a haber detalles anatómicos en la parte anterior, detalles anatómicos laterales y detalles anatómicos en la parte posterior de la médula. Vamos a ver qué encontramos en la parte anterior. En la parte anterior primero encontramos un surco que se llama el surco longitudinal anterior. Tiene varios nombres, ustedes van a ver en la literatura, nombran un nombre y en el dibujo tiene otro. ¿No ve? En el dibujo, aquí está, dice surco medio anterior y cuando ustedes lean dicen fisura longitudinal anterior. Es lo mismo, llegando al caso es lo mismo, no creo que exista confusión. Surco medio anterior o fisura longitudinal anterior, es lo mismo. Lateralmente a este surco fisura encontramos otro surco menos notorio que se llama el surco anterolateral. Surco anterolateral. Es un surco muy fácil de visualizar. ¿Por qué? Porque justo a este nivel va a dar nacimiento a estas raíces nerviosas que son las raíces motoras. Raíces motoras. Justo va a dar nacimiento a las raíces motoras. Vamos a ver en la parte posterior. En la parte posterior igual vamos a encontrar, ya no es fisura, es surco. El surco medio posterior, o antes también se lo denominaba el surco longitudinal posterior, cualquiera de los dos. Lateralmente a este surco encontramos otro poco profundo, que es el surco posterolateral. Surco posterolateral. En el medio del surco posterior y el surco posterolateral encontramos un tercero, que se denomina el surco intermedio posterior. Surco intermedio posterior. Por lo tanto, en la parte posterior encontramos 3 surcos, en la parte anterior 2. En la parte anterior está el surco medio anterior y el surco anterolateral. En la parte posterior está el surco medio posterior, el surco posterolateral y el surco intermedio posterior. Ahora, de este surco posterolateral, al igual que el anterolateral, va a dar nacimiento a unas raíces nerviosas, pero son raíces nerviosas sensitivas. Aquí van a venir las raíces sensitivas y aquí van a venir las raíces motoras. Estos surcos, si nosotros observamos bien, va a dividir a la médula en cordones. ¿Bien? Aquí hay un cordón, otro cordón más amplio, un cordón, otro cordón. Varios cordones dividen. Ejemplo, se dice que entre el surco medio anterior y el surco anterolateral se va a encontrar este cordón que se llama el cordón anterior de la médula. Cordón anterior de la médula. Entre, ¿qué se llamaba este? Entre el surco anterolateral y este y el posterolateral de la médula encontramos este cordón de color lila. Se llama cordón lateral de la médula. Cordón lateral de la médula. Ahora, entre este surco medio posterior y el surco posterolateral se encuentra el cordón posterior. Pero este cordón posterior está dividido a la vez en dos por este otro surco, el surco intermedio posterior. En dos. Antes se lo llamaba as de Gol, as de Burdach.
Ahora se llama haz delgado o grácil y haz cuneiforme. Cualquiera de los dos nombres. Repito. Haz de gol, así se escribe gol. Y este, haz de burdage. O si quieren, haz delgado o grácil y haz cuneiforme. Así se los llama. Pasa. Ahí está, está bonita. Vamos a atrás. ¿Atrás? Configuración interna de la médula. Hasta ahí está fácil, sencillo, ¿lo ven? No hay nada complicado. Aquí empieza la cosa más sencilla todavía. En la configuración interna de la médula aquí adentro, podemos ver que está formado por dos sustancias. Una sustancia central, llamada sustancia gris, y una periférica, llamada sustancia blanca. Hay una sustancia gris y hay una sustancia blanca. Pasando a la otra. Vamos a empezar a estudiar la sustancia gris, solamente la sustancia gris. Se dice que la sustancia gris tiene más o menos la forma de una letra H. H. Bueno, en portugués agar, que se llama H. Letra H. O también dice que tiene forma de una mariposa. Bueno, esta sustancia gris dice que va a tener dos prolongaciones, miren, una en la parte anterior, grueso, ancho, llamadas astas anteriores, y otra en la parte posterior, más delgado, fino, llamado astas posteriores. Esto es posterior, esto es anterior. Aquí está la fisura. Astas anteriores, astas posteriores. Estas astas posteriores son exclusivamente sensitivas. Las astas posteriores son exclusivamente sensitivas. Se dice que a nivel de la columna torácica aparecen otras astas. En la columna cervical no hay. Solamente en la columna torácica aparecen unas astas. Se llaman las astas laterales. ¿A partir de qué punto empiezan a aparecer estas astas? Dice que aparece a nivel de la octava región cervical. Aparece desde la octava región cervical. Ojo, no estoy hablando de vértebra, porque el cuerpo humano no tiene 8 vértebras cervicales, tiene 7. Pero ¿cuántos nervios cervicales? 8. Justo a nivel de la región del octavo nervio cervical, o lo llaman área octava cervical, hasta el primer nervio sacro se extiende estas astas laterales. Y esta asta lateral, desde este punto hasta la primera sacra, es totalmente simpático. Simpático, tiene actividad simpática o función simpática. Desde el segundo sacro, tercer sacro y cuarto nervio sacro, ya no es simpático, sino se vuelve parasimpático. Estas astas laterales. Desde la octava hasta el primer nervio sacro es simpático. Desde el segundo, tercer y cuarto nervio sacro tiene actividad parasimpática. Muy bien. Se dice que estas astas tienen sus partes. Vamos a ver las astas anteriores, ¿qué partes tienen? Se dice que las astas anteriores tienen dos partes. Una cabeza, que está aquí de puntito de color anaranjado, y esto con rayas base. Tiene una cabeza y tiene una base. Vamos a ver las astas posteriores. Las astas posteriores tienen una cabeza, cuello y una base. Se dice que las dos bases de las astas posteriores y de las astas anteriores están separados
por una sustancia o por una parte de color rojizo que se llama comisura gris. Comisura gris. Entonces, astas anteriores tienen cabeza, base. Astas posteriores, cabeza, cuello, base. Ambas bases separadas por la comisura gris. Por la comisura gris. Bueno, seguimos hablando de esta sustancia gris. Se dice que las astas anteriores, miren que las astas anteriores son gruesas, anchas en relación a las astas posteriores. Otra diferencia, las astas posteriores son más largas, casi llegando al límite de la cara posterior de la médula. Casi llegando, no están llegando, están casi, están separados por esta pequeña zona que se llama zona marginal o zona de Lissauer. Zona marginal o zona de Lissauer. Las astas posteriores casi están llegando al límite posterior de la médula. No llegan totalmente, están separadas por una zona que se llama la zona marginal o zona de Lissauer. Seguimos. Hasta aquí está claro, está fácil. Antes que continuemos con esto de la sustancia gris, es bueno saber en esta imagen que miren, aquí están los cordones anteriores de la médula, cordones laterales, los cordones posteriores, bueno, divididos, ¿no? En el haz de Gol, haz de Bowler. Pero más interesante que miren, el cordón posterior no se comunica con el lateral, para nada, están separados, excepto los cordones laterales o anteriores. Estos cordones anteriores, miren, están comunicados en su parte posterior por una franja de sustancia blanca que se llama comisura blanca. Los cordones anteriores están comunicados entre sí a través de una comisura que se denomina la comisura blanca. Comisura blanca. Pasamos. Bueno, esta imagen nos está mostrando, miren, la médula con sus medios de fijación, sus nervios raquídeos. Y aquí miren, estas prolongaciones son los ligamentos dentados. Sus medios de fijación. Pasamos. Ahí está. Ahora sí nos vamos a enfocar exclusivamente a la sustancia gris. Ya hemos empezado a hablar de esta sustancia, forma de mariposa, sus partes, hasta ¿cómo está formada la sustancia gris? Eso habíamos hablado en la parte de generalidades del sistema nervioso central. ¿Cómo está formada la sustancia gris? La célula primero está formada por neuronas, que decían cuerpos neuronales, ¿no ve? Segundo, estaba formado por células de la glía, ya sean microglias y demás. Está formado por vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Así está formado la sustancia gris. Vamos a empezar a ver ahora solamente las neuronas de la sustancia gris. Se dice que la sustancia gris tiene dos tipos de neuronas: las neuronas radiculares y las neuronas cordonales. Dos tipos de neuronas, radiculares y las neuronas cordonales. Vamos a empezar a ver solamente las neuronas radiculares. Si se llaman neuronas radiculares, ¿qué van a formar? Raíces nerviosas, por eso su nombre, radiculares, van a formar raíces nerviosas, fibras nerviosas. Se dice que estas neuronas radiculares son 4.